Historia de las doctrinas económicas. 6. 2. El capitalismo comercial y su teoría. 3. Metalismo y mercantilismo. Hasta ahora nos hemos limitado a examinar las características comunes a todos los representantes del pensamiento mercantilista: la actitud favorable a vender, el horror a los bienes, el deseo de acumular dinero y la oposición a la usura. Tales son los rasgos esenciales del pensamiento económico de aquel tiempo. Sin embargo, hasta hace poco era más frecuente subrayar las diferencias de opinión entre las personalidades mercantilistas. En el siglo XVII fueron muy frecuentes las controversias entre los partidarios de políticas diferentes y el progreso de las ideas desde Malines a Moon, por ejemplo, es un indicio cierto del cambio de las circunstancias económicas y de la apreciación de su importancia. A este respecto, suele hacerse una distinción entre los metalistas y los mercantilistas propiamente dichos, pero es posible que estos nombres fomenten la incomprensión de la verdadera divergencia entre estas dos escuelas. Se supone algunas veces que el deseo de atesorar formaba parte de la rudimentaria doctrina de los primeros mercantilistas, mientras que los mercantilistas posteriores abandonaron el craso error de identificar la riqueza con el dinero, y en su lugar adoptaron el error más refinado del excedente de exportaciones. Debiera resultar claro ahora que el deseo de atesorar fue común a todos los mercantilistas por razones relativas a la función del comerciante en el proceso económico de la época. Sin embargo, lo que distingue a los mercantilistas, que han sido llamados metalistas, de todos los demás, es la diferencia de opinión acerca del mejor medio de alcanzar el fin que todos ellos deseaban, o sea, el enriquecimiento del país por el aumento de su tesoro. Las primeras ideas sobre este punto se remontan a mucho tiempo atrás y no tenían ninguna relación específica con el interés mercantilista. Su fin era conservar el acervo de metales preciosos de un país por la estricta reglamentación de sus movimientos a través de las fronteras nacionales, es decir, por la reglamentación del cambio monetario internacional. Admitido que los metales preciosos son los representantes más valiosos de la riqueza, es evidente la necesidad de una política que evite su exportación y fomente su importación. Las prohibiciones de exportar oro y plata datan ya de los tiempos medievales y persistieron hasta la época de la controversia mercantilista. En el siglo XIV, el comercio exterior había progresado lo bastante para llamar la atención de los gobernantes sobre la relación que hay entre él y la cantidad de metales preciosos existentes en el país. Una ley de 1339 intentó obligar a los mercaderes de lana a traer determinada cantidad de plata por cada saca de lana que exportaran. Ricardo II, en respuesta a las quejas sobre la escasez de dinero, incluyó en la Ley de Navegación de 1381 la prohibición de exportar oro y plata. Se hizo una investigación a la que aportaron sus opiniones los encargados de la Casa de la Moneda. La parte más importante de la investigación fue la declaración de Ricardo Aylesbury, empleado de dicha casa, en la que se anticipó a los argumentos que posteriormente esgrimieron los mercantilistas acerca de la balanza de comercio, al dar el siguiente consejo para conservar la riqueza metálica del país: que no entren en el reino mercancías extranjeras por un valor mayor que el de las mercancías nacionales que salgan de él. Pero esa idea no reflejaba ni la opinión ni la práctica que entonces prevalecía. El método generalmente empleado para conservar los metales preciosos era todavía el medieval del control directo. Las prohibiciones de exportar metales y de importar artículos de lujo se completaron con la reinstauración del cargo de cambista real, al cual se sometían todas las operaciones cambiarias. Estas restricciones y reglamentaciones no lograron, sin embargo, detener por mucho tiempo el progreso del comercio internacional. Las actividades de los comerciantes encontraron maneras de hacer nulos los intentos de evitar las fluctuaciones de los precios, de los tipos de cambio
y los movimientos de oro y plata. El crecimiento del comercio destruyó las bases sobre las cuales se habían fijado las alcabalas que imponían los funcionarios aduanales. La letra de cambio se convirtió en el principal instrumento de liquidación y entonces surgió una nueva clase de financieros especializados en transacciones internacionales. Estos nuevos avances hicieron imposible el cumplimiento obligatorio de la reglamentación oficial. La desaparición del sistema de mercancías controladas hizo más difícil la vigilancia del comercio y la creciente influencia de las compañías privilegiadas se advierte en el relajamiento de las prohibiciones para exportar metales preciosos, a fin de permitirles seguir ejerciendo su comercio. Por ejemplo, la Carta Fundacional de la Compañía de las Indias Orientales de 1600 permitía la exportación de determinada cantidad de dichos metales en cada viaje a las Islas de las Especias. Pero la expansión comercial del siglo XVI, con sus problemas de rivalidades nacionales en el campo comercial y los movimientos en gran escala de los metales preciosos, hubo de revivir el problema de la reglamentación. Se dio el nombre de metalistas a quienes proponían la restauración de las antiguas prohibiciones de exportación, el restablecimiento del cargo de cambista real y una reglamentación creciente de las operaciones de cambio exterior. El representante más destacado de esta escuela es Gerard Malines. Ya hemos visto que readoptó la opinión de Wilson sobre la usura, lo cual parece que hizo como parte de un punto de vista un tanto medieval sobre los problemas sociales en general, porque creía en la estabilidad y armonía que solo podía conseguir una república bien ordenada. No obstante, vivir en el siglo XVII puso en manos del Estado la tarea de alcanzar esos fines. Su intervencionismo se refería sobre todo a las cuestiones económicas, entre las cuales consideraba como más importantes, además de la usura, el comercio exterior y la moneda extranjera. A pesar de lo que le preocupaba la usura, la consideraba solo como síntoma de un mal mucho más profundo, o sea, el de las transacciones cambiarias de los financieros particulares que muchas veces eran usureros y elevaban los tipos de interés, reduciendo el volumen de metales preciosos en el país. Realmente, para Malines, la moneda extranjera era el principal problema económico. Lo veía con mentalidad medieval y basaba el diagnóstico y el tratamiento sobre fundamentos éticos, pero sacando provecho de las controversias monetarias del siglo anterior, que habían producido la ley de Gresham. Acertó a realizar un estudio claro, aunque limitado, de las causas próximas de los movimientos del oro, haciendo así progresar considerablemente la teoría del comercio internacional. Malines empezó a admitir la necesidad de la circulación nacional e internacional, al igual que Hales sostenía que, puesto que el comercio se inspiraba en el interés personal de los comerciantes, los gobiernos debían reglamentarlo a fin de asegurar el bienestar general. El dinero, decía, se inventó como medio de cambio y como medida común. La letra de cambio era la medida común en las transacciones internacionales, pero la habían corrompido con sus artimañas los financieros logreros. El desarrollo de los cambios ilegítimos había destruido la verdadera paridad de las monedas extranjeras. Esta paridad era lo que ahora llamamos paridad monetaria, es decir, la proporción de los valores de dos monedas basada en su contenido metálico. Los cambios que se hacían a base de esa proporción eran los únicos que correspondían al par pro pari, fundamento moral del cambio. Si la proporción variaba, el cambio implicaba una injusticia para una de las partes. Además, si los tipos de cambio eran estables, no habría movimientos de metales. Si el tipo de cambio se inclinaba a favor de un país, los metales preciosos no saldrían de él, pero si era inferior a la paridad, huirían al extranjero. Hasta aquí, Malines había dado de la determinación del tipo de cambio de equilibrio una explicación que era bastante común en su tiempo. Había ido más lejos al señalar la conexión entre las desviaciones del tipo de equilibrio y los movimientos internacionales de metales, que más tarde se incorporó a la teoría del punto de oro. Su análisis posterior, empero, es menos inteligente. Atribuye la posibilidad de las desviaciones del par pro pari
a la existencia de dos formas ilegítimas de transacciones cambiarias. No está completamente claro lo que quieren decir su cambio psico y su cambio ficticio. Por sus ejemplos, parece que no son cosas diferentes de lo que hoy llamaríamos letra de favor y aceptaciones. En el caso de las primeras, un comerciante pide dinero a un financiero, permitiéndosele girar una letra sobre el corresponsal extranjero de aquel. Entonces, aunque no ha habido transacción comercial, se ha verificado una operación cambiaria. Por añadidura, las tasas de interés muy elevadas pueden ocultarse o disimularse. En el segundo caso, se hace uso del crédito de un banquero y de su agente extranjero para facilitar el intercambio entre comerciantes, cuya posición no es sólida, que tendrían que pagar tipos de interés muy altos. El ataque de Malines contra una operación que hoy es un lugar común financiero parece revelar su falta de conocimiento de la verdadera naturaleza del comercio exterior. Hemos de ver esto a la luz de la lucha general de los mercantilistas contra las finanzas y también como un ejemplo del deseo de Malines de limitar el comercio a unos pocos privilegiados con quienes competían los pequeños comerciantes con éxito cada vez mayor. Malines no profundizó hasta las causas últimas de las variaciones de las monedas extranjeras, aunque parece haber admitido que en parte eran afectadas por los movimientos de mercancías, como lo demuestra su curiosa teoría de las razones que obligan a los comerciantes ingleses a vender barato en el extranjero. Sus ideas sobre la conexión entre los tipos de cambio, el movimiento de metales, los precios y el comercio de mercancías son erróneas. El remedio que Malines propone es asimismo retrógrado. Las transacciones cambiarias deberían hacerse mediante el cambista real o cambiaria, alguna otra persona autorizada por el rey. Toda transacción cambiaria por encima o por debajo del par pro pari que debía declararse públicamente debía prohibirse. Sería legítimo el cambio que se hiciera en esas condiciones. Quedarían frustradas las artimañas de los financieros, los cambios serían estables y se conservaría el acervo metálico del reino. Otros mercantilistas como Misselden y Moon atacaron esas opiniones y formularon otras más avanzadas. Ya Hales había afirmado: siempre debemos cuidarnos de no comprar a los extranjeros más de lo que les vendemos, pues de lo contrario nos empobreceríamos nosotros y les enriqueceríamos a ellos. Y la aseveración de William Cecil de que nada daña más al reino de Inglaterra que cuando entran en él mayor cantidad de mercancías de las que salen, era un eco de la declaración de Aylesbury en 1381. En 1616, cuando la práctica gubernamental se orientaba aún en la dirección de medidas monetarias, Bacon esperaba que se cuidaría de que la exportación excediese en valor a la importación, pues entonces el saldo debería entregarse necesariamente en moneda o en metal. Así pues, al atacar el miedo injustificado de Malines a los financieros, los mercantilistas posteriores pudieron apoyarse en opiniones ya existentes, pues éstas se hubieran empleado en un tiempo para impedir el desarrollo del comercio exterior. Misselden y Moon llevaron los argumentos de los metalistas hasta explicar las causas últimas de los movimientos de los metales, aunque su polémica, sobre todo en la forma que tomó en los escritos de Misselden, los enfrentó violentamente con el modo de pensar de Malines. No negaron que existiera una relación entre el volumen de metales y los tipos monetarios de cambios. Simplemente hicieron depender de la balanza del comercio de mercancías tanto los movimientos del metal como las fluctuaciones del tipo de cambio. Representantes típicos de esta nueva actitud son tres escritores mercantilistas: Eduardo Misselden, Antonio Serra y Thomas Moon. El primero y el tercero eran prestigiados comerciantes ingleses de aquel tiempo, uno socio destacado de los mercaderes aventureros y el otro de la Compañía de las Indias Orientales. De Serra, natural de Cosenza, se sabe muy poco.
Misselden, activo 1608-1654, contribuyó con 2 publicaciones importantes a la guerra de folletos: Free Trade, or the Means to Make Trade Flourish, etc., publicado en 1662, y El Círculo del Comercio, publicado el año siguiente, y notable particularmente por el hecho de ser la primera publicación en que aparece la expresión balanza comercial. Francis Bacon había usado la expresión con anterioridad, pero no apareció impresa hasta mucho después. Como a la mayor parte de los mercantilistas, a Misselden lo impulsó a teorizar el deseo de proporcionar un trasfondo a las políticas dirigidas a fomentar los intereses que él representaba. En su primer libro, El interés personal es muy manifiesto. Deseaba, como hemos visto, limitar el comercio al mundo cristiano, ya que el comercio oriental sacaba del país dinero que no regresaba. El ataque a la Compañía de las Indias Orientales no fue nada velado, pues Misselden culpaba enseguida a su rival comercial de ser la causante, en gran parte, de la depresión del comercio, como podíamos esperar de un socio prominente de los comerciantes aventureros. No era contrario, en general, a las compañías comerciales privilegiadas. Al contrario, pensaba que nada sería más dañoso al bienestar general que el comercio no reglamentado. Era contrario al monopolio comercial y partidario de lo que ahora llamaríamos oligopolio. En este punto, compartía una opinión muy difundida entre los mercantilistas. En su segundo libro, no prosiguió Misselden el ataque contra la Compañía de las Indias Orientales. Se había asociado a sus negocios para este tiempo. También puede decirse que cuando escribió El Círculo del Comercio, apreciaba mejor los intereses generales que en el fondo consideraba más importantes, y dejó de representar un estrecho interés personal. Aunque en libre comercio, en free trade, aún había echado su ancha red en busca de explicaciones de la depresión comercial, en su segundo folleto concentró su atención en la balanza comercial. Los tipos de cambio, decía, se establecían de la misma manera que los precios de todas las demás mercancías. Hay un precio que está determinado por la bondad de la mercancía, pero el vigente en un momento dado puede ser mayor o menor que este, variable de acuerdo con las estimaciones del comprador y del vendedor. Análogamente, hay precios de las monedas, determinadas por la bondad del dinero, o sea, por su paridad monetaria. Pero los tipos pueden fluctuar en torno de este punto de equilibrio de acuerdo con las posibilidades de ambas partes, o sea, de acuerdo con la oferta y la demanda. Los cambios no eran las causas de los movimientos de metales, como había sostenido Malines, puesto que ellos mismos estaban determinados por el volumen del comercio exterior. Misselden rechazó el remedio de Malines. Argumentaba que, para asegurarse de que el comercio era lucrativo, se hacía necesario conocer primero la relación entre importaciones y exportaciones. Deberían hacerse cómputos y moldear el comercio de la nación en la balanza comercial, que nos revelaría las diferencias de peso en el comercio de un reino con otro. Una vez hecho esto, la política del Estado debía tender a lograr una balanza comercial favorable y evitar una desfavorable, pues con el excedente de exportaciones el país recibiría tesoro y se enriquecería. Habría que fomentar las exportaciones y emplear a los pobres en la producción de artículos para exportar. Al mismo tiempo, se desalentarían las importaciones, en especial las de artículos de lujo, y asimismo se fomentaría la industria pesquera para que Inglaterra dependiese menos del suministro de alimentos del extranjero. Un tanto análogas a las de Misselden y nacidas también por necesidades polémicas son las opiniones de Antonio Serra. Son las opiniones que Antonio Serra expuso en su breve tratado. Empieza señalando los medios por los que un país no posee minas de oro ni de plata. Empieza señalando los medios por los que un país que no posee minas de oro ni de plata podría obtener un acervo abundante de metales preciosos.
El primer conjunto de medios eran los peculiares a un país individualmente considerado, tales como un excedente de productos nacionales que pudieran exportarse a cambio de metálico, y la situación geográfica que puede dar a un país ventajas en el comercio de transporte o intermediario. En cuanto a los medios comunes a todos los países, distinguía 4: cantidad de industria, calidad de la población, operaciones comerciales extensas y reglamentaciones por el soberano. El primero es una anticipación significativa de la importancia que después se atribuiría de un modo general a la manufactura. Serra decía que la industria era superior a la agricultura porque no depende del tiempo que haga, porque podía ser multiplicada, porque tenía un precio más seguro en el mercado, ya que sus productos no son perecederos, y en fin, porque las ganancias que reporta son mayores que las de la agricultura. En segundo, la calidad de la población dependía de la diligencia, el ingenio y el espíritu de iniciativa. El tercero era, por lo general, resultado del factor particular de una situación geográfica favorable. Esta hace que en una comunidad se entregue al comercio lo que produce mucho dinero, porque el comercio no puede ejercerse sin ella. La política del soberano también podía ayudar o estorbar en gran medida a la adquisición de riqueza. Después de exponer sus ideas generales sobre cuestiones económicas, Serra pasa a examinar la relación entre los tipos de cambio y la cantidad de metálico que hay en el país. Aunque su exposición es un tanto enredada, logra demostrar que la teoría de que los tipos de cambio altos impedirán la entrada de metálico en el país y estimularán su salida. No ofrecía una explicación completa. Son los artículos extranjeros que el país necesita los culpables de la escasez de dinero, no el tipo elevado de cambio. Serra rechaza por inútil la prohibición de exportar dinero. Nadie, dice, exporta dinero sin algún propósito. Si el dinero sale al extranjero para pagar importaciones que son reexportadas, dejarán una utilidad y, en definitiva, aumentará el acervo de metales preciosos. Cuatro, Thomas Moon. Thomas Moon, 1571-1641, empleó años más tarde el mismo razonamiento, pero lo desarrolló con más lucidez. Cedero londinense, próspero con experiencia comercial en Italia y Levante, en 1615 se ligó íntimamente con la Compañía de las Indias Orientales, de la que fue director hasta su muerte. La compañía era atacada a causa de su privilegio para exportar 30,000 libras de metales preciosos en cada viaje, siempre que reimportara esa cantidad en un plazo de 6 meses. Para defender a su compañía, escribió Moon un discurso del Tratado de Inglaterra a las Indias Orientales en 1621. El razonamiento de este libro es muy primitivo si se le compara con la obra posterior que hizo famoso a Moon. No disimuló su objetivo principal. Su único propósito era exculpar a la Compañía de las Indias Orientales de la acusación de que estaba sacando un numerario del país. Y en su defensa dijo que el comercio que ella hacía atraía al país más tesoro que todos los demás comercios juntos. Señaló que no exportaba todo el metálico a que estaba autorizada, que había abaratado el comercio con la India suprimiendo los intermediarios turcos y que introducía materias primas para las manufacturas inglesas. Pero su principal argumento en favor de la compañía era que sus reexportaciones le permitían devolver al país tanto metálico como el que había exportado y aún más. Todavía hay en este libro una huella de la lucha contra los financieros en que se había empeñado Malines, pues Moon atribuye a las tareas de los financieros las pérdidas de cierta cantidad de metálico. Moon escribió en 1630 su libro England's Treasure for Foreign Trade y lo publicó póstumamente su hijo en 1664. En esta obra encuentran su expresión más plena las ideas del capitalismo comercial,
y al comerciante se le asigna un lugar muy elevado en la comunidad. Se dan preceptos para perfeccionar al comerciante y se señala el comercio exterior como el medio de enriquecer a un país. Quizá fue esto lo que llevó a Adam Smith a citar equivocadamente el libro de Thomas Moore. Moore toma de Misselden el concepto de balanza comercial, pero añade otro que es aún más importante y que revela su penetración en la naturaleza del capitalismo comercial. En efecto, añade el concepto de capital, stock. Ya no habla únicamente de riqueza, ni confunde dinero y capital. Distingue con claridad una porción de riqueza que generalmente toma la forma de dinero que debe emplearse como capital, es decir, de manera que rinda un excedente. El comercio exterior era la manera típica de la época y del hombre. En una famosa analogía que Adam Smith destacó en una cita, Moon compara el comercio exterior con una manera más antigua de crear un excedente. Así, si contemplamos los actos de un labrador en la siembra, cuando arroja el grano abundante y bueno en la tierra, lo tomamos más bien por un loco que por un labrador. Pero cuando pensamos en su tarea en la época de la cosecha, que es el final de sus esfuerzos, descubrimos el mérito y pingüe producto de sus actos. Vemos aquí que el alegato especial del director de la Compañía de las Indias Orientales se ha refinado y tomado un carácter general. Se ha convertido en una explicación de la ubicación del comercio en la economía. El capital, dice Moon, se emplea atinadamente en el comercio exterior cuando logra una balanza comercial favorable. Este es el único medio de traer tesoro a Inglaterra, país que no tiene minas propias. Las importaciones y el consumo interior de los artículos importados debe restringirse y fomentarse las exportaciones y reexportaciones. En relación con las ventas en el extranjero, Thomas Moon sigue la doctrina de lo que pueda soportar el tráfico para las mercancías en que Inglaterra tiene casi un monopolio. Hay que recargar los precios, mientras que para las otras los precios han de ser suficientemente bajos para competir con los rivales, pero nunca deben ser tan altos que desalienten las ventas. Tampoco es acertado vender barato para eliminar a los competidores y, una vez conseguido, elevar los precios con exceso. Ha de concebirse una política de precios que aleje cuanto sea posible a los competidores. Moon también se da perfecta cuenta de la existencia de un comercio invisible. Recomienda con ahínco que el comercio inglés se haga solo con barcos ingleses, pues con ello se obtendrá la ganancia del comerciante de los gastos de seguros y del flete de transporte marítimo. England's Treasure es una síntesis clara y un progreso de las teorías mercantilistas más avanzadas, aunque muchas de las ideas que contiene siguen siendo oscuras. En su teoría del dinero, por ejemplo, no logró Moon del todo sobrepasar a sus compañeros mercantilistas, aunque conocían algo parecido a una teoría cuantitativa de la moneda, legado de Oresme y de Bodino, que reapareció en Hales y Malines. Ninguno de los mercantilistas logró nunca plenamente sacar de ella una teoría de los precios internacionales. Su miedo a la falta de metálico les llevaba, en el mejor de los casos, a una apreciación unilateral de la relación entre el nivel de precios de los diferentes países y sus respectivos comercios. Sabían que si Inglaterra tenía poco dinero, los precios bajaban y concluían que en su comercio con un país rico en dinero, Inglaterra tendría que vender barato y comprar caro, perdiendo así su ganancia mercantil y teniendo probablemente que reducir aún más su existencia en metálico. Este era el callejón sin salida a que fueron conducidos los mercantilistas. A los economistas clásicos les estaba reservado relacionar los precios, la existencia de metálico, los tipos de cambio y la balanza comercial en una teoría comprensiva del comercio internacional. Moon parece haberse dado cuenta vagamente de que los precios altos creados por la abundancia de dinero pueden tener un efecto adverso en la balanza comercial. Evidentemente, deseoso todavía de defender el comercio con las Indias Orientales, sostenía que el retener el metálico en el país en vez de usarlo en el comercio exterior era perjudicial. Todo el mundo está conforme en que la abundancia de dinero
en un reino hace los artículos domésticos más caros, cosa esta que va en provecho de las rentas de algunos particulares y directamente en contra del beneficio del público en la cantidad del comercio, pues como la abundancia de dinero hace los artículos más caros, así los artículos caros disminuyen en uso y consumo. Aunque esta es una lección muy difícil para que la entiendan algunos grandes terratenientes, sin embargo, estoy seguro de que es una lección verídica que debe ser observada por todo el país, a menos que cuando hayamos logrado alguna acumulación de dinero por el comercio, lo perdamos de nuevo por no traficar con nuestro dinero. Pero no pasó de ahí. En su deseo de granjearse a los terratenientes, inmediatamente señala la manera como el comercio podía traerles ventajas. Porque cuando el comerciante tiene buenos mercados en ultramar para sus telas y demás mercaderías, vuelve a comprarlas enseguida en mayor cantidad, con lo que sube el precio de la lana y de otros artículos, y en consecuencia mejorarán las rentas de los terratenientes, ya que los contratos de arrendamiento expiran todos los días. Y como también por este medio se gana dinero y entra en el reino con más abundancia, permite a muchos hombres comprar tierras, lo que las hará subir de precio. A pesar de su zigzagueo, que al fin termina en un callejón sin salida, Moon revela aquí penetración mucho mayor que otros pensadores de su época. Es muy sorprendente el análisis de Moon de la distribución de las existencias mundiales de metales preciosos entre los diferentes países. En el capítulo 6 del libro examina las causas de que España perdiera su tesoro y concluye que, aparte de la guerra, el metálico salía de España porque importaba mucho del extranjero. La incapacidad de los españoles para proveerse de mercancías extranjeras con sus mercancías nativas les obligaba a satisfacer esta carestía de dinero. Esta causa operaba también en otras partes. Todas las naciones que no tienen minas propias se enriquecen con oro y plata por este único e idéntico recurso que es, como ya se ha demostrado, el equilibrio de su comercio exterior. Así pues, tengan o no tengan minas los países, la balanza de su comercio determina la manera de ganar como por la proporción de la ganancia anual del acervo mundial de metales preciosos. Otra señal de la posición avanzada de Moon en el pensamiento de su época es el hecho de que en toda su obra se manifiesta una consideración mucho menor que la acumulación de metales preciosos por sí mismos, que en otros escritos mercantilistas. Moon reconoce de palabra, como era tradicional, la necesidad del tesoro como reserva para casos de emergencia y como nervio de la guerra, pero insiste constantemente en la importancia primordial del comercio, para el cual el dinero es solo un medio. Aún respecto de la reserva que tiene el príncipe para la guerra, no deja de señalar que es útil solo porque provee, une y mueve el poder de los hombres, las vituallas y municiones donde y cuando la ocasión lo requiere. Pero si estas cosas faltan en el momento necesario, ¿qué haremos entonces con nuestro dinero? Sobre otros asuntos, las aportaciones de Moon al pensamiento económico no son importantes. Se une a escritores anteriores para atacar la adulteración de la moneda y repite en forma menos precisa el análisis de Jales sobre la redistribución de la riqueza causada por la adulteración. Condena que se tolere la circulación en el país de monedas extranjeras a tipos más elevados que su valor respecto de nuestro propio patrón, como método para acrecentar el tesoro. Esto hará que los otros países tomen represalias, producirá una distribución injusta de la riqueza y, si la diferencia es grande, producirá la salida de tesoro. Las represalias son también un peligro que lleva a Moon a oponerse a la disposición que exige a los extranjeros gastar el producto de sus exportaciones a Inglaterra en la compra de mercancías inglesas. Una restricción de ese género impuesta a los comerciantes ingleses sería desastrosa, advierte el director de la Compañía de las Indias Orientales. Lo que en realidad desea Moon, como otros mercantilistas avanzados, es la libertad de comercio,
pero limitada a las compañías reglamentadas. Las pocas palabras que Moon dedica en su libro a las rentas y gastos del soberano son dignas de notarse solo por sus opiniones en materia de impuestos y sobre el límite a la acumulación que fija el príncipe. Este límite, dice Moon, lo fija la cantidad de tesoro que la balanza comercial favorable llevó al país. Una acumulación mayor privaría al comercio de su capital, pues si el príncipe acumulara más dinero del que se gana por el excedente de la balanza de su comercio exterior, no despojará, sino que arruinará a sus súbditos, y así, con su ruina, se derivará a sí mismo por falta de futuros esquilmos. Todo el dinero de ese estado irá prontamente a parar al tesoro del príncipe, por lo que la vida de los campos y en las manufacturas decaerá. Sobre el primer punto, aunque Moon considera todos los impuestos como una multitud de gravámenes, cree que son necesarios. Se anticipa a una teoría posterior de los salarios cuando dice que los impuestos indirectos no son tan perjudiciales a la felicidad del pueblo como se cree frecuentemente, pues así como la comida y el vestido del pueblo se encarece por los impuestos sobre el sobre de consumo, así el precio de su trabajo sube en proporción. El único punto restante de importancia que trató Moon es la diferenciación entre balanzas comerciales generales y particulares. Moon hace uso de ella en su polémica contra la teoría de Malines sobre las divisas o moneda extranjera, al afirmar que lo que determina los tipos de cambio es la balanza comercial. Demuestra que el intercambio con un país determinado depende de la balanza comercial con el mismo, mientras que la situación de los cambios en general depende de la balanza comercial total. Sin embargo, más importante que el argumento de Moon contra Malines es el hecho de que adopte una posición avanzada en una controversia que tuvo gran importancia en aquel tiempo. El objeto de los primeros sistemas para reglamentar el comercio exterior consistía en lograr balanzas particulares favorables. Las importaciones que hacía Inglaterra de cada país tenían que equilibrarse con sus exportaciones al mismo, y hasta se hicieron intentos por equilibrar el comercio de cada comerciante inglés. Esta idea de un balance de contratos, como la llamó Ricardo Jones, perduró hasta el siglo XVII. Como resultado de la teoría mercantilista, se prestó mayor atención a las estadísticas de comercio, pero la política siguió interesándose todavía por las balanzas particulares. El Parlamento exigió al Ministerio de Comercio que examinara cuidadosamente la balanza comercial con cada país y que propusiera los medios para corregir las que resultaran desfavorables y hacerlas favorables. Toda la política comercial, con su complicado sistema de tratados, restricciones y devoluciones, se ideó teniendo por norte esa finalidad. Condujo a considerar a Francia y a Suecia malos clientes. La primera vendía a Inglaterra una gran cantidad de artículos de lujo y la segunda hierro y maderas, pero ninguna de las dos le compraba mucho. Por lo tanto, se había desalentado el comercio con ellas. Por otra parte, España poseía grandes cantidades de metales preciosos y como carecía de industrias, tenía que importar artículos de Inglaterra. El comercio con Portugal se veía con especial satisfacción. Se cambiaban paños por vino. Todavía en 1703, este modo de considerar el comercio exterior encontró expresión práctica en el Tratado de Methuen, que excluía casi del todo el vino francés en favor del portugués. Moon y Child, inspirados por la experiencia que tenían del comercio con las Indias Orientales, se esforzaron por llamar la atención sobre los problemas de la balanza general más bien que hacia los de los particulares. El bosquejo que hizo Moon de todas las cosas que debieran tomarse en cuenta para formar la balanza comercial, la verdadera norma de nuestra riqueza, demuestra que tenía una idea muy avanzada de cómo debían hacerse las cuentas internacionales. Child afirmó también que la ganancia o pérdidas verdaderas que una nación obtenía de un comercio determinado no se podían precisar teniendo en cuenta únicamente ese comercio. Pero aunque los expositores del argumento de la balanza comercial vencieron a los metalistas, la prohibición de exportar metales fue derogada en Inglaterra en 1663
no tuvieron éxito en su otra campaña. La teoría de la balanza comercial fue empleada durante mucho tiempo en apoyo de rígidas restricciones y formó parte importante de la teoría sobre la que se basó el sistema colonial. Sin embargo, las bases de la reglamentación del comercio empezaron a cambiar gradualmente. En vez de inspirarse en el deseo de obtener una balanza favorable que trajera tesoro al país, tomaron un carácter proteccionista, el fomento de las exportaciones y la restricción de las importaciones. La creación de fuentes de trabajo y ocupación y el fomento de las industrias, una cosa y otra como fines en sí mismos y como medios para fortalecer al país, se convirtieron en los objetos de la política del Estado. La transición a esta última fase mercantilista no fue súbita. El profesor Heckscher cita ejemplos del argumento en pro de la creación de fuentes de trabajo con fines proteccionistas en el siglo XV en Florencia y algunos escritos ingleses de hacia 1530. Hales, como hemos visto, no oponía a la exportación de materias primas inglesas, se oponía a la exportación de materias primas inglesas porque privaba de trabajos a los obreros ingleses. Serra había subrayado las ventajas de tener manufacturas nacionales florecientes y en los escritos de los mercantilistas ingleses el argumento de la ocupación se hizo más frecuente a fines del siglo XVII. La importancia concedida al tesoro, ya algo disminuida por Moon, se redujo más aún, y aunque el comercio pueda ser todavía alabado en términos extravagantes, el interés mayor pasó a la industria nacional como verdadera fuente de riqueza. Ejemplo interesante de esa tendencia lo encontramos en los escritos de Davenant, quien, aunque mercantilista, no era comerciante y cuyos escritos contienen siempre una mezcla de argumentos viejos y nuevos. Después de elogiar a los comerciantes que enriquecen al país, se ve, sin embargo, obligado a decir en su obra de 1698, Discursos on the Public Revenues, que si bien el oro y la plata son la medida del comercio, la fuente y el origen de este son, en todas partes, los productos naturales y artificiales de los países. Es decir, lo que producen su tierra y sus industrias. Ya antes había expuesto Josiah Child una teoría de la economía colonial basada exclusivamente en el argumento de la ocupación. Admitía que la colonización en general podía tener efectos perjudiciales, ya que implicaba emigración. Como todos los mercantilistas de la época, Child temía mucho la pérdida de población, palabra esta que parecía llevar consigo la idea de ocupación. En los tiempos que precedieron a la introducción de maquinaria en gran escala, una fuerza de trabajo escasa significaba una producción baja. Y esto en una época en que el comercio exterior iba dependiendo cada vez más de las manufacturas nacionales, equivalía a reducir las exportaciones. Sin embargo, creía Child que los males de la colonización podían ser mitigados obligando a las colonias a limitar su comercio a la madre patria. Hecho esto, la inmigración, después de todo, podía traer alguna ventaja, pues crearía más trabajo en el país. En cuanto a las colonias en América, Child no pensaba que solo fueran perjudiciales. Era dudoso que, aún sin colonias, los que emigraban hubieran permanecido en Inglaterra. Los puritanos se habrían ido a Holanda y Alemania. Entre los demás, había muchos pícaros y delincuentes que, si hubieran permanecido en el país, habrían sido ahorcados. Y lo más importante era que, en las plantaciones de las Indias Occidentales, cada inglés tenía 10 nativos trabajando a sus órdenes, y así producía más de lo que hubiese producido en su patria. Y la demanda agregada de esos 11 hombres, solo uno de los cuales era emigrante, darían trabajo por lo menos a 4 hombres en Inglaterra. Por otra parte, Nueva Inglaterra no era una colonia útil, porque en ella los emigrantes no daban trabajo, quizá ni siquiera a un solo trabajador en la madre patria. Así pues, el valor de las colonias dependía de su capacidad para actuar como mercados exclusivos de las manufacturas
de las manufacturas de la madre patria, para suministrar en cambio materias primas y otros productos que de otra manera habría de comprar a países extranjeros y para constituir depósitos de mano de obra barata. El uso de argumentos como estos, tanto en relación con la política colonial como para apoyar un sistema de protección total, revela, por un lado, hasta qué punto se había desarrollado el comercio y, por otro, las dificultades teóricas a que se enfrentaron los últimos mercantilistas. Desde el punto de vista del comercio exterior, únicamente los mercantilistas fueron, según hemos visto, impulsados cada vez más a pedir una libertad de comercio cada vez mayor. La decadencia de la fe en la intervención del Estado, que estudiaremos en el capítulo siguiente, empezó ya con algunos de los últimos escritores mercantilistas. Davenant, por ejemplo, pensaba que el comercio es libre por naturaleza y que las leyes promulgadas para regularlo rara vez son ventajosas para el público. Pero el desarrollo de la industria y el carácter cambiante del comercio les hicieron buscar argumentos que conducían al aumento más bien que a la disminución de la reglamentación por parte del Estado. En la práctica de los gobiernos a fines del siglo XVII y en la mayor parte del XVIII, son manifiestos el proteccionismo total y la reglamentación por el Estado. En aquel tiempo se estaban echando los cimientos de la industria moderna. Los métodos usados eran las alcabalas o los embargos sobre las importaciones, prohibiciones de exportar herramientas y obreros especializados, el fomento de las importaciones de materias primas o de su producción en el país, la inspección sobre la calidad de los productos y los subsidios a quienes establecían industrias nuevas. Podía subsistir aún el interés por los problemas puramente comerciales. Las leyes de navegación podían proponerse aún no solo fortalecer la Armada Real, sino también aumentar la ganancia mercantil del país, limitando el negocio de transportes a los barcos nacionales. Pero el verdadero significado del desarrollo de la reglamentación industrial y comercial en escala nacional durante los 100 años que precedieron a la riqueza de las naciones se encuentra en el nacimiento del capitalismo industrial. En teoría, y la política mercantilista ya habían realizado su labor. La teoría y la política mercantilista ya habían realizado su labor. Habían abolido las restricciones medievales y contribuido a crear estados nacionales unidos y poderosos. Estos, a su vez, se convirtieron en potentes instrumentos para fomentar el comercio, hasta que el capitalismo incipiente se convirtió en capitalismo industrial plenamente maduro. En países como Inglaterra y Francia, donde este proceso se concluyó primero, el poder del Estado fue al mismo tiempo aplicado a un nuevo uso. Tuvo que ayudar a la industria a conseguir la supremacía económica, pero no desaparecieron las antiguas ideas mercantilistas. Hasta los días presentes han venido reapareciendo de vez en cuando y en diversas formas, y algunas veces hasta se les ha recibido con entusiasmo como verdades viejas redescubiertas y curiosamente apropiadas, según se cree, a las condiciones modernas.